Hola comunidad de YouTube, bienvenidos a otro video en clases de charango. Hoy vamos a trabajar un poco los ritmos de samba y la introducción de Viene Clareando de Atahualpa Yupanqui, la versión solista que ya les compartí en el video anterior, lo pueden buscar acá. Ahí van a poder encontrar el video tutorial completo, pero hoy vamos a trabajar específicamente el ritmo de samba. Voy a explicar un poco esto de las polirritmias de 6 octavos y 3 cuartos, de qué se trata y tocar una intro de samba que suene bien. La gracia de esta samba, abro un paréntesis, la samba lo que tiene es que juega todo el tiempo con el ritmo en 6 octavos, que son 2 pulsos de 3, o el 3 cuartos, que son 3 pulsos de 2 corcheas. Entonces puede ser 1, 2, 3, 2, 2, 3, o 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 2, 2, 3. Cierro el paréntesis y volvemos a la canción. La introducción, como les dije en el posteo anterior, donde explico el ritmo de samba, es básicamente lo mismo. Tenemos ritmo de samba sobre la menor, sobre mi 7. Después agrego un mi 7 con el dedo 4 acá y un la menor con el dedo 4 también en la primera cuerda. ¿Esto por qué lo hago? Porque termina sonando una melodía, ¿no? Termina sonando una melodía que suena mi en el segundo acorde, tercer acorde. Entonces si escuchan eso ya tiene un giro melódico la introducción. ¿Ok? La melodía. Te recomiendo ver el tutorial largo que te lo dejo acá de nuevo para que vayas y aprendas la canción completa, la versión solista de Viene Clareando de Atahualpa Yupanqui. Y ya sabes, en la escuela online tenés más de 250 canciones para aprender, podés votar por canciones nuevas y acceder a un montón de contenido que te va a hacer la vida más fácil con el charango. Nos vemos en el próximo video.